Queremos mujeres sin miedo, por eso en ¿De qué se habla? Hablamos de la violencia contra la mujer. Y es que aunque la pandemia ha acaparado gran parte de la actualidad y no diferencia entre géneros, la violencia sí lo hace. Es una grave problemática que afecta exclusivamente a la mujer y que no debemos ignorar. De hecho, las cifras más recientes muestran con gran preocupación que en lugar de contenerse, se extiende a edades más tempranas. El más reciente informe de la ONU evidencia que 2 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia psicológica, física o sexual a lo largo de su vida. E infortunadamente solo 1 de cada 10 dice haber denunciado ante las autoridades competentes. Y si las cifras en el mundo no disminuyen, en Colombia tampoco dan tregua. 98.545 colombianas fueron víctimas de algún tipo de violencia en los primeros meses de 2021, de acuerdo con la información de Medicina Legal. Por esto y por otras razones que iremos abordando a lo largo de este programa, se hace urgente y necesario tomar medidas que corten de raíz cualquier tipo de violencia contra la mujer. La violencia contra niñas y mujeres se manifiesta desde diferentes modalidades. Aunque el maltrato físico es el más conocido, existen otro tipo de violencias como la psicológica que impide a millones de mujeres en el mundo hacer pleno uso de sus derechos y en la mayoría de los casos es la más difícil para denunciar porque es la única prueba que permite evidenciarlo es la voz de la mujer que infortunadamente para muchos jueces o fiscales no siempre resulta suficiente. Para profundizar en este tema nos acompaña en estudio Isabel Cuadros, psiquiatra y directora de la Asociación Afecto, y Lucrecia Caro se conecta con nosotros. Ella es psicóloga clínica y terapeuta de víctimas de violencia. Bienvenidas a las dos a ¿De qué se habla? Qué gusto tenerlas hoy para conversar de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Es importante hablar de la violencia contra las mujeres. Fundamental. Bueno, Lucrecia, empecemos con usted. ¿Por qué la violencia psicológica es considerada la más invisible dentro de las violencias contra la mujer? Bueno, Daniela, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se considera la más invisible porque hace parte de nuestra vida cotidiana. Dichos, chistes, estereotipos, digamos, formas de trato en que es lo normal. Entonces, las mujeres no se dan cuenta incluso que están siendo víctimas de violencia. Si la mujer no se da cuenta que está metida ahí, el resto de la sociedad tampoco. Y hacen los chistes, se ríen y para todos no hay problema. Hay una cantidad de mensajes que se transmiten de desigualdad, de inferioridad, de canzonas, de que se merecen lo que está pasando y eso se va volviendo parte de la vida y cuando la mujer está metida en este tipo de relación no se da cuenta. Al principio para ella es muy complicado darse cuenta que está siendo víctima de violencia porque es lo que ha vivido desde niña y son los chistes que ha vivido o la forma en que son tratadas desde que nacieron. Entonces no se dan cuenta y es totalmente invisible para ellas mismas. Esa es la gran dificultad para poder salir de ella, porque lo ven como parte de la vida. Sí, Lucrecia, Isabel decía que sucede como en las mujeres que desde muy chiquitas han vivido circunstancias pues, de violencia. ¿Puede pasar también en mujeres que quizás no hayan tenido no se hayan tenido que enfrentar algún tipo de violencia cuando pequeñas, pero sí ya adultas? ¿Quizás hay algún mecanismo que utilicen los hombres para minimizarlas? Lo que pasa, y es muy importante mirar que a las mujeres en la violencia se les aplica los mismos mecanismos que se aplican en la tortura política. Es decir, a usted lo degradan, lo descalifican, le monopolizan la atención, la ponen a veces a hacer exigencias automáticas y de vez en cuando hay una gratificación espontánea, que es lo que Biderman ha descrito en la tortura política. Entonces, en esa dirección, por supuesto, que a la mujer le va mucho peor si ha sufrido violencia de niña y abuso emocional, todo tipo de abuso.
Pero cualquier persona puede entrar en una situación de abuso por lo que le estoy contando, Sí. porque los abusadores no es al azar lo que hacen y lo hacen de una manera repetitivamente igual. Es decir, ellos son capaces de someter a cualquier mujer, por fuerte que sea, porque los mecanismos que utilizan son iguales a los de la tortura en las guerras y en ese tipo de situaciones. De manera que casi cualquier persona puede sufrir violencia doméstica. Vamos a hablar ahora más adelante de cómo poder reconocer ese tipo de violencia, pero entre tanto, Lucrecia, otro de los grandes problemas que hay con este tipo de violencia es que casi que la única herramienta que tienen las mujeres para defenderse de esta en los momentos en los que llegan a la justicia es su voz, pero su voz pues no es escuchada en la mayoría de los casos, no cuenta, no es válida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en esta sociedad y quizás en el mundo no es tenida en cuenta la voz de la mujer? ¿No se le da la importancia que realmente merecen estos casos? Bueno, hemos sido criadas en un ambiente, criadas y criados en un ambiente totalmente machista. ¿Quién tiene realmente voz? ¿Quién tiene opinión? ¿Quién tiene decisiones en nuestra sociedad? Los hombres. Entonces vale muchísimo más la voz, la palabra, lo que dice el hombre que lo que dice la mujer. Desde que nacemos le hacemos más caso al hombre. El hombre es el que tiene poder. Y fíjense en cosas tan sencillas como, por ejemplo, hace un tiempo estaba en un avión y la que saludó fue una mujer, la capitana. Y todo el mundo se miró como, uy, qué susto que sea una mujer. Entonces, desde una cantidad de ambientes, el hombre tiene una voz mucho más fuerte. Llega la justicia y ¿a quién escuchan? Escuchan al hombre, que además durante todo digamos, la dinámica de la violencia, el hombre ha descalificado a la mujer, la ha humillado, la ha separado de sus seres queridos y la mujer, digamos, el hombre durante la violencia ha achicado a la mujer y el hombre cada vez está más grande, con más poder, muchos son manipuladores, encantadores, llegan a la justicia y llegan a la justicia, imagínense, un hombre fuerte, con voz fuerte, grande, encantador, manipulador, y llega la mujer disminuida, acostumbrada a que su voz no se escuche, con una autoestima muy baja, con una creencia en sí misma muy mala, con mucha inseguridad. ¿A quién le creen? Al hombre que llega con esta actitud, y la mujer que ha sido minimizada, pues no se le tiene en cuenta. Incluso en muchos funcionarios se burlan de la mujer, se burlan de lo que dice, de cómo, claro, se lo merecía porque mírenla. Entonces fíjense que llegan, desde que llegan siguen en esa dinámica de las diferencias de poder y de la mujer más disminuida y creyendo menos en ella, pues los funcionarios creen mucho menos en ellas. Es una situación muy compleja. Isabel, ¿cuál es su percepción al respecto? ¿Por qué en nuestra sociedad no se le da el valor que se merece la voz de la mujer? Es interesante, mientras hablaba Lucrecia yo pensaba en esa historia que tiene muy bien recogida Hossein, el escritor afgano, de lo que pasa en el sistema de los talibanes, donde una mujer, para que realmente sea siquiera tenida en cuenta por la justicia, tiene que tener el testimonio de otra persona. Ella por sí misma no vale nada frente al sistema de justicia. Y entonces aquí pasa un poco lo mismo, es decir, las mujeres siempre son tildadas, o la mayoría de las veces, de mentirosas, de manipuladoras, es que le quiere sacar dinero, es que no tolera el divorcio, una serie de, digamos, de estereotipos patriarcales, llama la doctora Estela Conto, a este tipo, realmente son como cosas de confirmación. Eso es lo que yo creo y además me lo voy a confirmar en el juzgado. Entonces, realmente, como dice la doctora Lucrecia, se maltratan a las mujeres, se revictimizan, no tenemos una justicia de apoyo, no tenemos unas divisiones de apoyo a las mujeres que tienen que enfrentar estas cosas realmente tan dolorosas, tortuosas, porque es así por definición el sistema penal. En caso histórico,
de la doctora María Victoria Zambrano en una comisaría de familia en Bogotá, donde la comisaria decide hacer un careo, que eso pues obviamente está prohibido por la ley, por la 1257, y junta a este abusador, un abusador de muchos años, con una pobre, y perdóneme la palabra, pobre víctima que ha sufrido todo lo que usted quiera durante muchos años, y los pone juntos a ver quién dice la verdad. ¿Sabe qué pasó? La mujer se infartó y la tuvieron que llevar de urgencias al hospital. ¿Por qué? Pues porque obviamente el nivel de estrés que esta mujer ha sufrido durante 20, 25 años era tan alto. Entonces, un poco, nosotros tenemos buenas leyes, el problema es que no las aplicamos, que no pasan por encima los estereotipos patriarcales, decidimos que todas las mujeres son manipuladoras, que seguramente ella está mintiendo, que pobrecito mi honorable persona y que no cometió el abuso sexual o que no cometió la violación o que no está realmente aterrorizando normalmente a la mujer y a los hijos. Claro, y traslademos eso un poco también a la cotidianidad, porque uno se da cuenta que en el día a día, lo mismo, las personas, si una mujer quizás denuncia haber sido abusada, entonces a ella se lo buscó infortunadamente, y yo he tenido la oportunidad de escucharlo de personas y es aterrador. Pero es que quién sabe ella cómo iba vestida, o quién sabe ella qué le hacía al marido, en fin, muchas cosas que también han hecho que la violencia se normalice en nuestra sociedad, los chistes machistas, los estereotipos. ¿Cómo desnormalizar ese abuso, esa violencia contra la mujer en la cotidianidad, y cómo de alguna manera también erradicarla? Hay muchas cosas que podríamos hacer. Yo creo que hay que arrancar por entrenar a los funcionarios y decirles qué es lo técnico, dónde nos paramos en el conocimiento científico, en lo que se ha investigado. Pero además de eso, yo sí creo en una política de supervisión y de tolerancia cero. En Colombia no nos gusta la supervisión, la entendemos de una manera paranoide, pero realmente lo que pasa es que debe haber personas con más experiencia, con más entrenamiento, que supervisen lo que están haciendo los otros funcionarios. Hay algunas cosas muy interesantes que han hecho en Argentina, que han hecho en Inglaterra, donde realmente los funcionarios evalúan lo que está haciendo el que, digamos, está en el primer nivel, y si usted tuviera supervisión, dejaría de ver un montón de cosas muy graves. Si usted grabara lo que pasa en las comisarías de familia y hubiera casi una supervisión al azar, usted vería que se portan los funcionarios mejor, se dejan mejor, digamos, en alguna medida no se dejarían llevar tanto de su inconsciente y de esos estereotipos de los que hemos hablado. Sí. Entonces necesitamos entrenamiento, supervisión, apoyo a las víctimas desde el punto de vista terapéutico. Necesitamos abogados entrenados en esto. Realmente los abogados que saben de violencia de género son pocos en el país, los hay, sí. Ya hay muy buena formación, hay organizaciones que ayudan a las mujeres víctimas de violencia, pero necesitaríamos realmente una política integral donde esté salud física y mental, y por supuesto la doctora Lucrecia y yo somos fanáticas de la salud mental, pero también donde miremos la salud también física de las mujeres, claro. Mujeres que las fracturan, las revientan, las dejan sordas, ciegas, ¿no es cierto? Eso hay que mirarlo también, pero también necesitamos medidas de protección. ¿Cuántos albergues hay en la ciudad de Bogotá? Ha aumentado, hay que decirlo, pero esperábamos más de esta alcaldía. Claro. Esperábamos más de esta alcaldía, sin embargo hay albergues, es un buen comienzo, pero necesitamos mucho más. Necesitamos profesionales con muy buen nivel de entrenamiento. Yo odio la palabra sensibilización, porque es que no tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser entrenados para intervenir adecuadamente la violencia, como se interviene cualquier otro tipo de problemática. Y también en paralelo, doctora, hacer un trabajo, digamos, de concientización en las personas en la cotidianidad. Vamos a hablar de eso en un momento, nos vamos a una pausa, pero no se desconecten, porque este es un tema muy importante que todos, tanto hombres como mujeres, debemos conocer y del cual debemos aprender. Ya regresamos. Regresamos a ¿De qué se habla? Gracias por seguir conectados con nosotros y seguimos conversando sobre un tema que no debemos ignorar, y es la violencia contra la mujer.
La alienación parental o la experiencia de un niño o niña al ser manipulado por alguno de los padres es una forma de maltrato infantil, pero también de violencia contra la mujer. Este síndrome, que no existe como concepto clínico, que tampoco está avalado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación Americana de Psiquiatría, pero que aún así ha sido utilizado en numerosas ocasiones como argumento de defensa ante los jueces por padres que han sido señalados de pedófilos, abogados e incluso por trabajadores sociales. Este tipo de violencia, junto a los ataques con agentes químicos y otros, han llevado a grupos de mujeres en el mundo a representar la resistencia, a sobrevivir y salir adelante y entregar todos sus esfuerzos para generar conciencia sobre una problemática que sufre más de la mitad de la población en el mundo y que necesita de acciones contundentes para ser eliminada. Para seguir conversando de estos temas, de los diferentes tipos de violencia contra la mujer y las herramientas para enfrentarlo, sigue con nosotros Isabel Cuadros, psiquiatra y directora de la Asociación Afecto, y también sigue con nosotros Lucrecia. Lucrecia, empecemos con usted. Habíamos dejado un tema pendiente antes de salir a la pausa, y es ¿cómo hacer para desnormalizar, si se puede decir así, los estereotipos, la violencia contra la mujer? Hablábamos que a veces uno se encuentra personas que tienen chistes machistas, sorprendentemente pueden ser hombres o mujeres, y a la hora de uno decirles, oiga, eso no está bien que lo diga, le dicen, ay, no sea exagerado, no sea loca, es que ahora no se le puede decir nada a la mujer. ¿Cómo hacemos para desnormalizar, digamos, ese trato que se le ha dado a la mujer desde diferentes aspectos a lo largo de los años? Bueno, además de lo que dijo la doctora Isabel, a mí me parece importante que nos vayamos más al principio en la infancia. ¿Cómo hacemos para educar niños y niñas donde no haya desigualdades, donde haya una equidad de género, donde desde los mismos regalos que les damos a los niños y niñas, las ollitas para las niñas y los balones y las armas a los niños, desde ahí estamos generando unas diferencias entre hombres y mujeres, donde a las niñas se les educa para todo lo de la casa, para el cuidado del otro, y a los hombres para ser fuertes, salir, estar afuera, se les dice que son más inteligentes, se les da más oportunidades en ciertas materias. Yo creo que hay que empezar desde ahí, desde el momento en que estamos educando a niños y niñas, desde la primera infancia, porque como decías, cuando uno lo dice ya dicen, ay, pero las mujeres sí se volvieron canzonas, no se puede hacer ni un chiste. Cuando lo decimos, hay que educar diferente a niños y niñas, hay que darles las mismas oportunidades a las niñas, hay que no utilizar, por ejemplo, a la mujer en la publicidad, hay que no usarla como un objeto para vender carros, tuercas o lo que sea. Todo esto es en todos los aspectos, fíjense, socioculturales, además de lo que ya había dicho la doctora Isabel, de toda la parte de los jueces, de los abogados, de que realmente tengan una visión diferente. Pero yo creo que tenemos que empezar desde los niños para que no haya diferencias, para que no haya machismo, para que no haya tratos diferenciales y poder empezar a desmontar. Ustedes se han fijado, por ejemplo, la cantidad de dichos que tenemos en nuestra sociedad. Hay dichos que validan el abuso sexual, hay dichos que validan la discriminación de la mujer, la violencia contra la mujer. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a hacer campañas para desmontar todo esto sociocultural. Sí, es que uno ve, Isabel, también, por ejemplo, el tema de los colores aún hoy en día es un tema de no, aquí sobre todo en Colombia, que es una sociedad muy marcada por eso, es como no, si es niño, entonces tiene que ser azul, si es niña, tiene que ser rosado, y todas esas cosas pues van fomentando un poco este tema de la violencia. Hablemos ahora de lo que conversábamos al iniciar este segundo bloque, y es la alienación parental. Usted fuera de cámaras me explicaba que ese realmente no es el término adecuado. ¿Por qué y por qué esto se puede considerar también un tipo de violencia contra la mujer? Porque las mujeres no son creídas en el estrado judicial. La mayor parte de las víctimas, y así lo muestran las estadísticas, Colombia tiene
un estudio muy bien hecho donde se reproduce lo que pasa a nivel mundial. La mayor parte de las víctimas de abuso sexual son las niñas. Sí. ¿Y a quién le cuenta la niña en general? A la madre. Pero entonces, como ya esto se ha demostrado tanto, los abusadores y liderados por un pedófilo que era Richard Gardner en Estados Unidos, se inventaron esto del síndrome de alienación parental. ¿Y esto qué quiere decir? Que la madre le implanta, entre comillas, la memoria a la niña del abuso sexual. Esto simplemente no es posible. Le doy un ejemplo. Una niña llega a mi consultorio y me dice, oye Isabel, ¿tú sabes que el semen sabe feo? Cuénteme cómo usted como madre le puede decir a la niña a qué le supo el semen en la boca, y perdóneme lo cruenta, pero digamos que los niños la pasan mucho peor que lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo esa niña puede saber eso? Pero entonces los abusadores encontraron una ruta perfecta para aliarse con esos, digamos, sesgos de confirmación que tienen las personas de los adultos no son capaces de hacerle esto a esta niña. La alienación parental no existe como tal. Los niños víctimas de abuso sexual y los casos, y así lo muestra la estadística, son reales, quiero decir, ocurrieron por lo menos en un 80-85% de los casos, inclusive más arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tendríamos que tener el sesgo de confirmaciones al contrario, es decir, tener más bien la tendencia de creerle a la niña cuando cuenta que la victimizaron. Hay una gran cantidad de teóricos liderados normalmente por Sonia Vaccaro, una psicóloga española extraordinaria, que muestra cómo esto es una construcción realmente de lo que podríamos llamar el patriarcado para exonerar a los abusadores sexuales. Podría haber, y nosotros creemos, y me atrevería a decir fanáticamente en el Estado de Derecho, la gente debe ser vencida en juicio, pero lo que sí no podemos seguir en Colombia es con un 97% de impunidad en el abuso sexual. ¿Porque eso qué quiere decir? Quiere decir que de 100 hombres que entran al proceso legal, 97 vuelven a salir a la calle a seguir victimizando mujeres y niños. Porque uno tiene que entender que cuando se victimiza a una niña, se está victimizando a una cantidad de personas. Se victimiza a la madre, se victimiza a la abuelita, a la profesora del preescolar, a la terapeuta que le oye valientemente todo lo que la niña tiene que contar. Es decir, cada gota que cae es como una serie de ondas que se amplían. Y pues tenemos que seguir no en esta dicotomía de la cadena perpetua o la impunidad total. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en creerle. Y hay otra palabra muy importante, para que no quede la palabra de la niña, la palabra de la madre versus la palabra del abusador, lo que tenemos que hacer es corroborar. Y cuando hacemos como para corroborar, ¿qué hacemos? Pues hombre, grabe las llamadas telefónicas, igual que en cualquier delito, llámelas grabadas, mire el chat, mire el diario de la niña, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer y de hecho en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, tienen unos niveles de condena muchísimo más altos que los nuestros. Hay un tema muy importante y es que quizás a veces, y ustedes me corregirán si no es así, pero muchas veces las mujeres no son capaces de hacer eso mismo por ellas solas, de grabar las llamadas, de tratar de registrar lo que les está sucediendo y pues es completamente entendible porque uno en unas circunstancias de esas pues creo que no tiene ni siquiera cabeza para poder pensar cómo reaccionar ante eso. Lucrecia, ¿cómo la familia entra entonces en esta ecuación? ¿Cómo la familia puede ayudarle a la mujer o a la niña que está siendo víctima a salir de ahí, a de pronto, no sé si puedan grabar las llamadas, pero ¿qué mecanismos hay para que la familia pueda intervenir? Bueno, lo primero que todo es que la familia le crea a las víctimas, sean niñas, niños o mujeres adultas, porque muchas veces la familia no cree. La familia hay veces que dice, no, imposible, esa persona tan querida, tan encantadora, ese papá o ese esposo tan encantador, es imposible. Entonces lo primero es que le crean. Acuérdense que el agresor separa a la mujer de su entorno, entonces hay que volver a construir esos lazos y que la mujer se sienta apoyada, porque cuando se siente sola no sabe qué hacer. Entonces necesitamos construir relaciones, necesitamos que la mujer se sienta apoyada por esta familia, ya sea porque el agresor abusa de ella o porque abusa de una de sus hijas o uno de sus hijos. Después de creerle hay que empezar a buscar, ok, ¿qué necesita
qué apoyo necesita y quién se lo puede dar. Realmente cuando la familia está cerca y la mujer se siente apoyada, logra hacer cosas que en otro momento no lo ha podido hacer. Entonces, primero que todo, creer, acercarse y dar el apoyo que está necesitando en el momento. Bueno, Isabel y Lucrecia, yo quiero que aprovechemos este programa un poco para darle las herramientas a esas mujeres que nos están viendo, que quizás son víctimas de violencia o que conocen a alguien, y que usted nos diga, Isabel, ¿qué hay? ¿Cuáles son los mecanismos, las herramientas para uno reconocer si está siendo víctima de violencia, de cualquiera, violencia física, violencia psicológica? Es muy importante detectar el riesgo, lo que en Estados Unidos llaman las red flags, y nosotros tenemos en la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil una página web donde las personas que nos están oyendo pueden hacer, es gratis, una escala de percepción de riesgo. ¿Qué quiere decir que un hombre tiene riesgo para usted? Que no respete sus decisiones. Mire, una cosa que la gente no cree, que maneje borracho y viole las normas de tránsito, que tenga, por supuesto, muy malas relaciones con su propia madre, que no respete sus deseos, que la trate de controlar todo el tiempo. En fin, es una serie de cosas que están muy claras ya en la literatura científica que son indicadores de riesgo. Entonces, es muy importante, si una de las personas que nos está viendo en este programa sufre de violencia o tiene como las dudas de que podría sufrirla, vaya a vacunarse contra la violencia en nuestra página web y ahí va a tener su escala de percepción de riesgo que le va a dar automáticamente el nivel de riesgo. Pero además, si usted ya está metida en una situación de riesgo, tiene el plan de seguridad para que usted pueda salir de la violencia. Cómo usted tiene que guardar dinero, cómo tiene que tener sus documentos a salvo, una clave con su amiga, su mamá para que vengan a rescatarlas. Todo ese tipo de cosas son muy importantes de prever. Y por supuesto, hagámosle un llamado a todos los funcionarios de la justicia de que le crean a las mujeres y a las niñas, que esto no tiene realmente ninguna excusa de no darle crédito a las víctimas. Sí, pues a las mujeres, a las niñas y a los niños hay que creerles. Y yo quiero dejarlos con este poema que creo que los va a dejar también a ustedes pensando y reflexionando sobre la importancia que hay en poder luchar contra la violencia contra la mujer. Cuanto más me desprecies, más me querré yo. Cuanto más me niegues, más me afirmaré yo. Cuanto más me pegues, más débil te harás tú, más fuerte me haré yo. Porque en Colombia y en el mundo se habla de la violencia contra la mujer. A nuestras invitadas, muchísimas gracias y a ustedes que tengan una muy buena noche. Trabajando en el tema, trabajando en mi mente, en mi corazón, en mi autoestima, en saber lo que valía, en saber que yo era una persona completa sin tener pareja, que soy suficiente, que no necesito una media naranja porque no soy la media parte de nada ni de nadie, que yo como ser humano independiente soy absolutamente completa, irreemplazable, irresistible, poderosa. Me di cuenta que podía estar sola y que debía estar sola un buen tiempo hasta entender y comprender que el amor debe sumar y no te debe restar ni económicamente, ni moralmente, ni emocionalmente.